Shalom Aleichem, mencionan por Punto Breslev. Este es un estudio crítico del Nuevo Testamento. Este video está hecho para los que están buscando verdad. El video yo no lo hice, es un muchacho que desconozco. Si saben su nombre, me le ponen el nombre aquí abajo. La presentación la encontré fantástica. No tengo que estar de acuerdo en cada punto de él, pero igual, la presentación la encontré fantástica porque es cierto, yo comparto muchísimos de sus puntos. Y para que sepan los que no sabían, yo he leído el Nuevo Testamento en varias lenguas. También obviamente he leído la Biblia hebrea en hebreo, que en el hebreo solo existe una versión. La versión hebreo de Argentina es la misma que la de Colombia, es la misma de Canadá, es la misma de Camboya y es la misma de Israel. Solo hay una versión hebrea. Ok. Segundo, el Nuevo Testamento tiene miles y miles de variaciones. Yo personalmente he leído el Nuevo Testamento en hebreo, en arameo y luego guiado en el griego. Ahora, en el hebreo existen en el libro de Mateo 34 diferentes versiones. Y en verdad es el único libro del Nuevo Testamento que he encontrado en hebreo. 34 diferentes versiones con sus diferencias, muchas veces graves. Tenemos también 2 versiones en arameo. Tenemos miles y miles en el griego, con variaciones bastante graves, partes que añaden, partes que le quitan. Entre los escribas se están peleando, literalmente se están peleando. Así que bueno, qué confiable es. Ahora, en el texto hebreo, como digo, existe una versión y se usa, por ejemplo, una ciencia que se llama gematria, que es una ciencia matemática fantástica, inteligente, para ver la veracidad y la huella digital del Eterno en la Biblia hebrea. El Nuevo Testamento, porque tiene no una versión, sino que tiene miles y miles, no tiene la huella digital de gematria. Simplemente no puede. Tendría que tener solo un texto y no lo tiene. Así que bueno, un problema textual bastante interesante. Yo no quería hacer este video sinceramente y no quería presentar a este muchacho, pero hoy recibí una pregunta que me ayudó a traer el video. Esta muchacha o un muchacho, no sé, no le entiendo su nombre, me preguntó, me estaba criticando, mejor dicho, porque nosotros no creemos en Yeshua, en Jesús, como candidato mesiánico. Sinceramente, el judío no puede ver a Jesús como un candidato mesiánico del todo. Él no calificó, que vamos a hablar de eso, porque no. Pero la persona me dice que un candidato mesiánico judío tiene que morir, tiene que ser colgado, crucificado, tiene que seguir una estrella en su nacimiento y los Reyes Magos tenían que visitarle. Eso no es parte de la expectancia mesiánica. Eso es totalmente doctrina cristiana que no tiene que ver con el Tanaj. Total. Es una idea inyectando ideas cristianas a la Biblia hebrea. Ideas cristianas inyectadas a la Biblia hebrea. Así que no. La idea es que el Mesías tenía que morir. Si un candidato mesiánico muere, cesa de ser candidato mesiánico. Así que no. Eso lo descalificaría. Tenemos a Bar Kokhba como ejemplo. Era candidato mesiánico, hijo de Judá, David, Salomón. Murió, terminó de ser candidato mesiánico. Ahora, muchos cristianos usan Isaías 53, leyendo doctrinas cristianas al Tanaj. Por eso en las epístolas de los cristianos, a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos nunca piensan que el Mesías tenía que morir. Y igual, el libro cristiano fue escrito, el más temprano, que es el libro de Marcos, fue escrito 90 años después de la muerte de Jesús. Podían escribir lo que ellos querían, ya pasó. Ok. Igual, usan ellos Isaías 53 como pretexto, leyendo el texto cristiano en Isaías 53, que en realidad se trata del pueblo de Israel. El sirviente de Dios es Israel. Tenemos Isaías 49, Isaías 43, que te dice quién es el sirviente. Israel.
igual, pero obviamente, y lo que me da risa mucho, evitan verso 10 de Isaías 53, donde dice que el sirviente va a sufrir a la muerte, no dice que se muere, y que va a tener larga vida, y que va a ver a sus descendientes. Hasta ahora que yo sepa, Jesús no tuvo descendientes y se murió. Así que como que contradice el texto. Cómico lo encuentro que cuando un cristiano me habla de Isaías 53, siempre evitan verso 10. Que estudien verso 10. ¿Cómo lo cumplió Jesús? Ese es mi reto para ellos. Bueno, así que esta persona me está diciendo, ¿dónde está la estrella para anunciar su nacimiento? No existe esa idea. Y los Reyes Magos, mucho más lejos. Así que bueno, la gente está hablando sin conocer la Biblia hebrea o las expectaciones mesiánicas. El Mesías de Israel, para que sepan, viene del lado paterno de Judá, David, Salomón. De Judá, David y Salomón del lado paterno. La mamá no da tribu, solo el papá. Así que tenemos que tener eso en cuenta, que es muy importante, primordial. Si una persona no califica en eso, no pudo ser candidato mesiánico total. La mamá nunca ha dado tribu. Así que esa idea es no existente. De acuerdo a la Biblia cristiana, María casada con José salió embarazada de otro. María casada con José salió preñada de otro. Ese es el clásico caso de adulterio. Así que Jesús no fue candidato mesiánico, sino que fue hijo de pecado. Eso te lo dice la Biblia cristiana. Por eso Juan 8:41 te lo dice. Jesús peleando con los fariseos le dicen a él, no somos hijos de adulterio, no somos hijos de prostitución. Se lo dicen a Jesús. Vean su Biblia cristiana, te lo dice Juan 8:41, si no estoy equivocado. Así le contestan los fariseos a Jesús, el hijo de adulterio de María. María, casada con José, salió embarazada de otro. Bueno, así que vamos a ver el video de este muchacho. Si usted sabe su nombre, me lo hacen saber para darle el crédito. No tenía el nombre del muchacho en el video que vi. Así que vamos a ver. No se olviden suscribir al canal. Únanse al proyecto de estudio bíblico. Estamos estudiando la Biblia hebrea, del hebreo al castellano, todas las noches, de domingo a jueves, a las 8 de la noche de Toronto, donde todos están invitados. Tenemos gente de todos caminos de la vida. Así que todo el mundo está invitado. El que está buscando verdad es valiente, estudia la Biblia con verdad. Así que vamos a ver el video. Shalom Aleichem. Kol Tuv. Las fuentes cristianas son básicamente los evangelios, las epístolas y el Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Después, las fuentes no cristianas son básicamente los estudios de Plinio el Joven, de Suetonio, de Tácito, de esos tres historiadores romanos, más algunas referencias en el Talmud y sobre todo la obra de Flavio Josefo. De Flavio Josefo tendría para hablar 2 horas, así que solo mencionaré que se le ha considerado la prueba definitiva. Hay un fragmento en una obra llamada Las Antigüedades Judías, que se conoce como el Testimonio Flaviano, y que, digamos, ya después de años de investigación, lo más juicioso es entender que es una completa falsificación y que muy probablemente lo haya falsificado Eusebio de Cesarea. ¿Quién fue Eusebio de Cesarea? Fue alguien que al príncipe Abgar de Edesa, Eusebio murió el año 380, creo, más o menos. Este príncipe de Edesa, este rey, se impresionó por el cristianismo y decidió convertirse. Entonces, para promoverlo, probablemente en busca de algún donativo, Eusebio le sacó, recién encontrada en mis archivos, una carta escrita y firmada de puño y letra por Jesús de Nazaret, donde agradecía a este rey por su conversión 300 años antes, porque claro, pues Jesús es Dios, es omnisciente, sabe todo adelante y hacia atrás, ¿no? Ese es Eusebio de Cesarea, pero ¿quién es Eusebio de Cesarea? El catolicismo lo considera el padre de la historia de la Iglesia. Y pueden imaginarse qué clase de historia es la que promueve el catolicismo con esa clase de historiadores. Ninguno de los autores, por supuesto, vivió en la época del supuesto Jesús, ni conoció testigos presenciales, y lo curioso es que hay muchas razones para pensar que la mención a Jesús en los anales de Tácito también ha sido una interpolación cristiana, porque el documento más antiguo, la copia más antigua, ya es del siglo XI.
Entonces, hay muchas dudas aquí. El argumento del silencio empieza cuando John Reinsburg recopila 42 escritores de todo orden del siglo I, ¿no? Digamos, con un margen, ¿no? que debieron conocer de Jesús, y en todos los libros de estos autores, que pueden llenar una estantería de 200 libros, no hay una sola palabra relacionada con Jesús de Nazaret. Solamente lo que se habla de Tácito y Suetonio, etcétera, ¿no? Entonces, los evangelios, lo más importante es decir, no son historia, no tienen requisitos de fuentes, tienen problemas, contradicciones, son escritura mítica, son literatura. Las fuentes históricas tienen que ser contemporáneas. Las fuentes históricas tienen que ser múltiples. No podemos con una sola fuente establecer toda una teoría, es muy riesgoso. Tienen que ser independientes, ¿no? Las fuentes no se pueden copiar entre sí. Si no, no son 20 fuentes, es una con 19 copias, ¿no? Tienen que ser consistentes, no se deben contradecir. Y uno se pregunta, ¿los evangelios canónicos reúnen estas condiciones? ¿Son imparciales? En primer lugar, no son contemporáneas. Lo más probable, lo más temprano que puede haberse escrito el Evangelio de Marcos, que es el primero, debe haber sido después de los años 90. Después de los años 90. Múltiples, ¿son muchas fuentes? No, no las tenemos. Son falsificaciones, no son independientes. El Evangelio de Marcos definitivamente fue leído por los siguientes 3 evangelistas. Mateo, de sus 680 y tantos versículos, copia unos 620 de Marcos y los corrige y agrega lo suyo. Lucas, no está muy claro si Lucas fue antes de Mateo contemporáneo, pero definitivamente Lucas leyó a Marcos y, sobre todo, muy importante, Lucas leyó a Flavio Josefo, ¿no? El Evangelio de Lucas es introducido con un prefacio exactamente igual que las antigüedades judías de Flavio Josefo. Es impresionante el paralelo que hay con esas obras. No son, obviamente, consistentes porque se contradicen entre sí, lo vamos a ver con unos ejemplos muy rápidos. Y no son imparciales porque buscan promover su fe. Son documentos de declaración de un credo. No son imparciales, no son un recuento históricos de ese tipo. Hay muchos errores, hay improbabilidades. Marcos nos relata un eclipse de sol de 3 horas en una época de Pascua que hay luna llena y no puede haber eclipse, ¿no? Mateo nos habla de una estrella saltarina, ¿no? Justo cuando los Reyes Magos se detienen, ¡pum!, la estrella se para. Y la estrella se para encima de una casa. Ustedes pueden ver una estrella en el cielo y determinar encima de cuál casa está parada, ¿no? Entonces, cosas así tienen los evangelios, ¿no? No pueden haber sido escritos antes del año 70 porque narran la destrucción, o sea, Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén por Tito, que ocurrió el año 70. De esto se agarran algunos dogmáticos historicistas para decir que entonces el Evangelio de Marcos es del año 70. Claro, o sea, apenas se cayó el muro, Marcos corrió a escribir. Y no, pues, porque Marcos revela cierto conocimiento de la historia que nuevamente solo pudo haber llegado a oídos cristianos a través de la guerra de los judíos de Flavio Josefo, que fue publicada poquito antes de la muerte de Vespasiano el año 79, o sea, más o menos el año 77-78. Entonces ni siquiera le queda el año 70 a Marcos para eso, ¿no? Y los documentos que se suponen documentos cristianos más antiguos no mencionan a los evangelios. Aproximadamente hasta el año 125 un escritor cristiano no habla de un evangelio, ¿no? Entonces no son relatos de testigos presenciales, que es lo que en las escuelitas, los parvularios se promueve. En los colegios dicen, sí, no, ellos, los evangelistas no fueron sus discípulos, pero sí los conocieron. Mentira, ¿no? O sea, eso está muy lejos, está décadas de décadas después de los supuestos hechos. Y tenemos unos errores muy interesantes en el Evangelio de Marcos, ¿no? En el capítulo 7 nos muestra que Jesús viaja de Tiro hasta el mar de Galilea. En el capítulo 5 cura a un poseso. ¿Y esto qué demuestra? Que el autor de Marcos nunca vivió en esa zona. ¿Por qué?
Dice, dejando los términos de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando los términos de la Decápolis. Vamos a ver, según Marcos, Jesús quería ir de Tiro al mar de Galilea, ahí donde está esa flecha. En el siglo I había un camino que iba de Tiro al mar de Galilea. ¿Pero qué nos dice Marcos? Que dejando Tiro se fue por Sidón hacia el mar de Galilea. Sidón está ahí, arriba. Y se fue por los términos de la Decápolis, que está ahí detrás del mar de Galilea, para finalmente llegar. O sea, Marcos lo hizo al pobre Jesús caminar por un sitio donde no había vías, ¿no? Para darse ese tremendo vueltón, ¿no? En lugar de irse directo por donde había un camino. Y lo que decía, en el siglo I no había un camino, pues, ¿no? Entonces, esto sí es lo más interesante. Cuando curan al poseído, este famoso episodio en que Jesús le transfiere los espíritus malos a una piara, ¿no? Y los cerdos se desbarrancan y se ahogan, ¿no? Entonces, obviamente eso está situado a las orillas del mar de Galilea. Dice, llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. ¿Dónde está Gerasa? Ahí, bien en la orilla del mar de Galilea, ¿no es cierto? 60 kilómetros al sureste. Entonces, Mateo se dio cuenta de que Marcos la había regado ahí, pues no podía hacer. Y Mateo dice que no es en la región de los Gerasenos, sino en la región de los Gadarenos. ¿Dónde está Gadara? Un poquito más arriba, pero no está en la orilla del mar de Galilea. Entonces, más adelante, y sobre todo en las Biblias protestantes, la Biblia del King James, la traducción más antigua al inglés, vamos a encontrar ya una unificación. Y en las Biblias protestantes, la Reina Valera, vamos a ver que ya no se habla de Gerasa ni de Gadara, se habla de Gergesa. ¿Gergesa dónde está? Ahí está. Se puede decir a la orilla del mar de Galilea. Y eso tardó pues unos siglos en darse cuenta de ese error. Entonces, ¿es esto un libro de historia con esa clase de errores, escrito por testigos presenciales que vivieron ahí? Nadie que hubiera vivido ahí hubiera cometido esos errores, ¿no? Y bueno, la Biblia católica Nácar Colunga, que es la más edulcorada de todas, es más, unifica el error, ¿no? Ahí está Marcos, dice Gerasenos, Lucas dice Gerasenos, Mateo dice Gerasenos. Pero en la Biblia protestante, ¿no? La Reina Valera, es diferente. Marcos dice Gadarenos, Lucas dice Gadarenos, pero Mateo dice Gergesenos. Y ahí está, ese es un problema de incongruencia geográfica. Ahora, en la muerte de Jesús hay datos muy interesantes entre Marcos y Juan. Bueno, entre Marcos y Juan, en la muerte de Jesús, lo más interesante es que Marcos nos presenta la última cena. Juan no tiene última cena, ¿no? Y lo más importante, Marcos nos muestra, y lo sigue en Mateo y lo sigue Lucas, que Jesús muere un viernes. Creo que todo el mundo lo sabe, entre comillas lo sabe, ¿no? Por las festividades de la Semana Santa, y siempre Viernes Santo, porque el viernes murió Jesús. Pero ¿cuándo murió Jesús según Juan? Murió el jueves. No, y sin última cena, la cena de que le limpia los pies a los mendigos, los leprosos, es de Juan, no es de los sinópticos, de los otros tres. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué razón el autor del Evangelio de Juan introduce un cambio de ese tipo? Es muy sencillo, porque el Evangelio de Juan, que es el más tardío y está escrito cuando las predicciones de la venida de Jesús habían fracasado rotundamente, entonces es un evangelio mucho más místico, y Jesús se presenta a sí mismo claramente: yo soy el Cordero de Dios que viene a limpiar el pecado del mundo. Yo soy el Cordero de Dios. El Cordero era el animal que se sacrificaba en la Pascua, que era el viernes, pero para eso había que sacrificarlo el jueves en el templo. Entonces, como Jesús es el Cordero, Él tiene que morir el jueves, que es el día en que los corderos se sacrifican. Y esa es la razón por la cual Juan pone eso. También es espectacular ya en la parte del sepulcro vacío, lamentablemente aquí no se va a ver bien, pero
todos contra todos, todos son disímiles, todos son diferentes. La hora, por ejemplo, Marcos dice pues que era temprano, dice como era a las 9, otro dice que es a las 6, otro dice que muy de madrugada. Ninguno se pone de acuerdo en la hora. ¿Quiénes sabían el sepulcro? Entonces Marcos dice que había, Marcos dice un ángel, me parece. Mateo dice que había, Mateo dice un joven con túnica blanca, ¿no?, que estaba adentro. Marcos. Mateo dice que fue un ángel, ¿no? Y después Lucas habla de 2 personas, ¿no? Entonces, ninguno se pone de acuerdo qué cosa había dentro de la tumba de Jesús. Ahora, ¿cómo estaba la piedra, no? Entonces, para casi todos la piedra está abierta, pero Mateo hace pues que baje el superhéroe, el ángel, y un rayo la abra así, ¿no? Espectacularmente, ¿no? Y es así. ¿Quiénes vieron el sepulcro? Entonces dicen que fue María con otras Marías en Marcos, y que luego ya incluso del miedo ni siquiera corrieron a avisarle a nadie, ¿no? Y entonces todas esas y tenemos cada vez Mateo y Lucas aumentan la cantidad de personas, la cantidad de mujeres, y Juan ya decía mucho, dice ya demasiado, y Juan dice solo María Magdalena lo vio. Se ahorra problemas, ¿no? Entonces todo eso es una contradicción, digamos, de las más notorias, porque hay contradicciones de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, Marcos dice que Pedro negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces. Pero esa figura literaria de antes que el gallo cante 2 veces no era muy bonita. Entonces Mateo se da cuenta, no, pues. Y esa frase, antes que cante el gallo, pues genial, a mí me parece espectacular, ¿no? Entonces eso viene de ahí. Entonces ya según Mateo y los siguientes, la negación de Pedro es antes que cante una sola vez el gallo, no 2 veces. Es un detalle que puede parecer ridículo, pero cuando se presume que alguien está detallándonos tanto y que es un recuento biográfico fiel, no debería haber esa clase de problemas.